dio una orden y él renunció a esa orden. Por ponerlo como ejemplo, Dios lo mandó para Los Ángeles y Jonás agarró para Sacramento. Agarró al contrario, en desobediencia a Dios. Entonces, vamos a hablar un poco de Jonás. Jonás es un libro muy pequeño, es el quinto libro de los profetas menores, pero es un libro que la verdad yo creo que todos hemos escuchado más de alguna vez lo que es el mensaje de Jonás. El libro de Jonás se puede dividir en tres partes, se puede dividir en tres secciones. La primera sección está en el capítulo 1, donde está que Dios le hace el llamado a Jonás y Jonás desobedece a Dios. Y ya muchos conocemos la historia. Jonás agarró al contrario de la orden que Dios le dio, se embarcó y en el mar, a la hora que estaban en el mar, se vino una turbulencia y el arca estuvo a punto de ser hundida. Entonces los marineros que iban allí tiraron suerte para ver quién era el que había, por qué estaba pasando eso, por causa de quién estaba sucediendo eso. Entonces la suerte cayó sobre Jonás. Él reconoció que Dios le había dado una orden y que él había desobedecido a Dios. Entonces viene él mismo, dice: tírenme al mar, sáquenme de la barca, para que el mar se calme y ustedes se puedan salvar. Entonces vienen los marineros y lo tiran al agua. Entonces, pero dice la palabra de Dios que Dios había preparado un pez, un gran pez. Y ahí es donde entramos en la segunda parte, donde se puede dividir este libro de Jonás en el capítulo 2, donde Jonás se encuentra allí en ese pez, en el vientre del pez, y ve que él había desobedecido a Dios, pero que Dios todavía había tenido misericordia de él, permitiéndole vivir aún en la panza de ese pez. Entonces viene Jonás y se arrepiente y ora a Dios y le da gracias por haberlo salvado, por no haberlo destruido, por haber desobedecido. Entonces Dios hace que el pez vaya a orillas del mar y vomite a Jonás. Y de allí viene la tercera parte, que es la predicación de Jonás. Esa es la tercera parte en la que se puede dividir este libro. La predicación de Jonás, y de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy este día. Dios manda a Jonás y le dice: ve y declara destrucción para Nínive. Jonás no lo hizo. Pero ya en su tercera parte, Jonás sí se levanta y vamos a empezar a leer el libro de Jonás en el capítulo 3. En el capítulo 3, y dice la palabra del Señor. Jonás capítulo 3. ¿Todo lo tienen? Si alguien no lo tiene, Jonás se encuentra entre medio de Génesis y Apocalipsis. Jonás capítulo 3 dice: vino palabra del Señor por segunda vez. No fue por primera vez, fue por segunda vez. La primera vez fue cuando Jonás desobedeció. Por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Verso 3, y Jonás se levantó y se fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Nínive era una ciudad grande, dice la palabra. Se necesitaban 3 días para poder recorrer lo que era Nínive. Pero ya en esta segunda vez Jonás se obedece al Señor y va a dar el mensaje que el Señor le había dado. Verso 4. Y Jonás
comenzó a recorrer la ciudad camino de un día. Pronunciaba diciendo: Dios es amor, Dios te acepta como tú eres, no te preocupes. Ese es el mensaje que Jonás dio. Ese no es el mensaje que Jonás dio, sino que Jonás fue dando el mensaje que Dios le había dado: en 40 días Nínive va a ser destruido. En 40 días va a venir la destrucción sobre Nínive. Vuelvo y repito, verso 4 dice: Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada, será destruida. ¿Por qué Nínive iba a ser destruida? Por causa del pecado. Entonces, desde aquí, desde el libro de Jonás, vemos que el mensaje es: Dios va a destruir el mundo por causa del pecado, porque han ofendido a Dios, porque hemos transgredido la ley de Dios. Ese es el mensaje que Dios nos ha encomendado a todos, no solamente a Jonás. Pero en este momento Dios se lo da a Jonás y le dice: ve y proclama que en 40 días yo voy a destruir a Nínive. No sé si usted puede ver, al igual que yo, cómo se ha distorsionado el mensaje del evangelio hoy en día. Ahora solo se anuncia lo que es un Dios de amor, un Dios que lo podemos manipular, un Dios a quien le podemos dar órdenes, cuando la palabra de Dios dice que no. Es un Dios que si Él dice eso se hará y no hay quien le pueda decir por qué haces así las cosas. Ese es el Dios que nosotros anunciamos. Un Dios que demostró su amor de una manera tan grande que, siendo nosotros pecadores, Él envía a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él nosotros podamos ser salvos. Pero eso no quiere decir de que solo porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario, Dios no va a destruir este mundo. Claro que sí. Claro que sí. Por causa del pecado. Entonces, el mandato que Dios le da a Jonás es que vaya y proclame en Nínive que en 40 días va a ser destruida. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5. Continuamos leyendo de ahí el capítulo 3. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Se imagina el mensaje que Jonás llevó? Nínive va a ser destruido, todos ustedes van a ser destruidos. Pero el pueblo creyó en el Señor y se arrepintieron. Ese es el poder del mensaje del evangelio. El poder del mensaje de salvación para las personas. Como les decía, la religión ha distorsionado tanto el mensaje que la gente tiene miedo a lastimar a las personas si les dan el mensaje como está escrito en la Biblia. Pero nuestro mandato es decirle a la persona lo vil y pecadores que son, y que por causa del pecado en el que están, Dios los va a destruir tarde o temprano, pero que Dios ha abierto una puerta de esperanza para que todo aquel que entre por esa puerta, que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es Cristo Jesús? Cristo es la puerta. Fuera de Él no hay nadie ni nada que pueda salvar, solamente Cristo. Y este es el mensaje poderoso que Jonás fue a dar, el mensaje que Dios le dio: Nínive va a ser destruido. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar? Enseñarles a las personas el pecado en el que están, para que se arrepientan. Si es la voluntad y la misericordia de Dios salvarlos, Dios los va a salvar. Dios va a abrir el corazón de las personas, así como lo hizo con una mujer llamada Lidia,
para que pudiera entender el mensaje del evangelio y se arrepintieran. Eso fue lo que hicieron aquí, dice en el verso 5, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Todo el que escuchaba el mensaje de Jonás creía en Dios. Verso 6. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Se imagina hasta dónde ese mensaje poderoso de Jonás llegó a oídos del rey, que hizo que el rey también cambiara su corazón? El rey también se arrepintió. Se vistió de cilicio, se sentó sobre cenizas. Verso 7 dice, e hizo el rey. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey. Ahora ya era un mandato. Ya no solamente era el mensaje de Jonás, sino también por mandato del rey, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna. No pasteen ni beban agua. El rey dio ese mandato. Y dice en el verso 8, sino que cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su ¿qué? De su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Muchos creen que Nínive era una ciudad de hombres violentos y que Jonás no quiso ir a Nínive porque tenía miedo que lo mataran. Error. Porque si seguimos leyendo más adelante, vemos que Jonás no quería ir. Por lo que Jonás no quiso ir a Nínive era por otra cosa. No era por eso. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, ¿quién sabe? Verso 9. Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Ellos hicieron todo esto para ver si Dios se arrepentía de lo que Él había decretado. ¿Usted cree que Dios se arrepintió? Yo creo que Dios no se arrepintió. Yo creo que Nínive estaba en el propósito de Dios. Nínive ya estaba en el propósito de Dios de que hombres y mujeres, incluyendo los animales, se salvaran. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Nosotros sí nos podemos arrepentir, pero Dios no. Todos los caminos de Dios están cruzados perfectamente para que funcionen así como Él lo ha decretado y Él lo ha mandado. Incluso usted está aquí sentado no porque usted tomó una decisión de querer obedecer y seguir a Dios, no. Está aquí sentado porque Dios desde antes de la fundación del mundo lo escogió para que usted fuera salvo. Para que en el tiempo de Dios usted escuchara el mensaje del evangelio, usted obedeciera el mensaje del evangelio, y así es como usted llegó a la casa del Señor. Traído, jalado por Dios. Todos los propósitos están en Dios. Entonces, verso 9, verso 10 dice, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de ¿qué? Que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Nínive, se salvaron los de Nínive. Ese es el poder del mensaje que Dios da. Cuando Dios da el mensaje y tú lo das así como Dios te lo dio, tiene ese efecto. Las personas se arrepienten. Se arrepienten verdaderamente. Se constrita, el Espíritu Santo los constrita de pecado y su corazón se vuelve a Dios. Y ven de que verdaderamente han ofendido a Dios. Y eso es lo que pasó aquí con Nínive.
Se arrepintieron del pecado que estaban cometiendo. Vamos a pasar al capítulo 4. Ahora le voy a decir por qué yo no creo que Jonás no quiso ir, porque Nínive era una ciudad de hombres malvados, hombres que él tuvo miedo de que lo mataran, como muchos predican. Seguimos leyendo en el capítulo 4, dice: pero esto desagradó a Jonás, y lloró al Señor y dijo: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. ¿Podemos entender lo que dice allí Jonás? Estamos viendo aquí un Jonás hipócrita, egoísta, que él no quería que Nínive se salvara. Esa es la realidad. Jonás no quería que Nínive se arrepintiera. Jonás no quería que Nínive Dios los perdonara, y por eso él prefirió mejor huir para otro lado para que Nínive no fuera salvo. Entonces dice que esto desagradó a Jonás al ver que Dios los había perdonado. Jonás se enojó al ver la decisión que Dios había hecho. Yo creo que muchas veces esto nos cae a nosotros también, porque muchas veces nosotros andamos seleccionando ciertos grupos a quienes sí les queremos predicar el evangelio y a quienes no. ¿Por qué? Porque estamos viendo a esos grupos justamente como Jonás estaba viendo a los habitantes de Nínive. Muchos estudiosos dicen, y yo estoy de acuerdo con eso, que dicen de que Jonás no quería ir a predicar a Nínive porque Jonás era judío. Nínive era un pueblo de gentiles. ¿Usted sabe que los judíos en realidad nunca han querido a los gentiles? Los desprecian. Es más, para los judíos, los gentiles son considerados como perros. Y vemos grupos hoy en día de gentiles queriéndose aparentar ser judíos, aprendiendo cosas de judíos porque quieren sentirse en el grupito de judíos. Cuando en realidad, para los judíos, el gentil no vale nada. No sé si usted ha escuchado la historia de una mujer que vino donde nuestro Señor Jesucristo porque tenía a su hija enferma y le dijo: Señor, ¿sana a mi hija? Y el Señor la volteó a ver y le dijo: tú sabes que no se nos está permitido a nosotros darle el pan de los hijos a los perrillos. Esta mujer que era gentil. ¿Pero qué le dijo esta mujer? Tú sabes, maestro, que aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa a nuestro amo. Gentil también. Entonces, Nínive fue salva, Jonás se enoja, porque Dios había decidido perdonar a Nínive de su mal camino. Cuando Dios vio que Nínive verdaderamente se arrepintió. Y como les digo, yo creo que nosotros muchas veces caemos en ese círculo de que escoger a ciertas personas a quien queremos predicarles el evangelio, cuando debería de ser todo lo contrario. Nosotros deberíamos de predicarle a toda criatura el mensaje del evangelio. Y si Dios está en su voluntad salvarlo, Dios lo va a salvar. Dios lo va a salvar. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Es lo que dice Jonás. Él tuvo compasión de Nínive. ¿Usted cree que Dios no puede tener compasión de un grupo de personas que están muertos en sus delitos y pecados?
Dios lo puede hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios ha establecido que el hombre sea salvo por la locura de la predicación del evangelio. Esas personas, aunque Dios ya las haya preparado tal vez para salvación, van a ser salvos el día que tú y yo les prediquemos el mensaje del evangelio. Dios lo ha establecido así. Y si usted me pregunta por qué, yo le voy a decir no sé, porque en realidad no sé. Dios así lo ha establecido, que el hombre sea salvo por la locura de la predicación del evangelio. Por eso en Mateo 28, 19 y 20, Jesucristo dijo: y por todas las naciones haciendo discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Nuestro mensaje, nuestro mandato es ir y predicar el mensaje del evangelio a toda criatura, a toda lengua y nación. Capítulo 4, verso 3. Seguimos leyendo y dice: ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte. Y el Señor le dijo, verso 4, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Por qué estaba enojado Jonás? Porque Nínive se salvó, porque él fue y predicó un mensaje y Jonás esperaba que a los 40 días ese mensaje se hiciera realidad y empezara a caer fuego sobre Nínive. Nínive empezara a ser destruido. Cuando eso no pasó, Jonás se enoja. Y le dice el Señor: ¿acaso tienes tú razón para enojarte por eso? Verso 5 dice: entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Y allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. O sea, Jonás todavía no estaba convencido. Yo me imagino que salió, se sentó en una montaña y se sentó allí, se hizo una enramada. Se hizo una enramada y empezó a ver y dijo: a ver a qué hora se empieza a caer fuego del cielo. Y Nínive es destruida. Porque Jonás estaba enojado por eso. Jonás quería que Nínive fuera destruida. Jonás no quería que Nínive se salvara. Entonces seguimos leyendo, verso 6 dice: y el Señor dispuso. ¿Quién lo dispuso? Vemos soberanía de Dios. Vemos soberanía de Dios, dice: y Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Verso 7, pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alfa del día, y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alfa del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Verso 8. Y sucedió que al salir el día, el sol dispuso. El siguiente día, al salir el sol, dispuso Dios que un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfalleciera, y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Dios le está enseñando su soberanía a Jonás. Jonás hace su enramada, Dios hace que nazca una planta, y esa planta le ayudaba a Jonás con sus hojas a cubrir lo que era la enramada para que Jonás no fuera dañado por la calor del sol. Pero a la vez Dios dispuso que un gusano viniera, mordiera la raíz y esa planta se secó. Entonces Jonás se enoja otra vez y desea mejor la muerte, porque él se resintió por la planta que se había secado.
Verso 9 dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? ¿Sí ve por qué está enojado ahora Jonás? Por causa de la planta. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tiene acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Verso 10, y le dijo, y dijo el Señor: te apiadaste de la planta, le dice, por la que tú no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Le está diciendo el Señor a Jonás, le dice: ¿sentiste misericordia por esa planta que ni siquiera tú la plantaste? Ni siquiera tú la hiciste crecer. Que así como nació, así también se marchitó. Y sí sentiste misericordia por esa planta. ¿Sabe por qué Jonás sintió misericordia por esa planta? Porque él podía sacar un beneficio de esa planta. ¿Qué es lo que hacía la planta? Lo cubría del sol. Él tenía un beneficio que era a su favor, aunque esa planta estuviera viva. Cuando esa planta murió, Jonás se volvió a enojar. Y por eso Dios le dice: tú te apiadas de esa planta por la cual tú no sembraste, ni tampoco tú hiciste crecer. Y mire lo que le dice en el versículo 11. Mire lo que le dice en el versículo 11. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Si ve el mensaje que le da el Señor a Jonás, ¿cómo lo hace ver? Le dice: tú sientes misericordia por la planta porque tú recibías un beneficio de la planta, y te enojas porque yo tuve misericordia de Nínive, donde hay personas que no hacen distinción entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque Nínive era una ciudad de gentiles. Los judíos obedecían la ley porque ellos se han creado conforme a la ley. Pero ¿quiénes son más rápidos para entender y para atender al llamado de Dios? Los gentiles. Eso lo vemos bien claro cuando se predica el mensaje del evangelio. Vemos cómo Dios hace la obra en el corazón de las personas gentiles. Y es lo que les está diciendo aquí el Señor a Jonás: tú sientes misericordia por la planta y te enojas porque yo salvé a Nínive. ¿Acaso yo no he de tener misericordia hacia ellos? Dios tiene misericordia. Dios no ha cortado su misericordia con su pueblo. Aún hay pueblo que hay que rescatar con el mensaje del evangelio. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad predicar ese mensaje. Dejar de estar haciendo distinciones en ciertos grupos de personas. Todas las personas, dice Romanos 3:23, que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. No solamente ciertos grupos, no solamente los judíos, no solamente los gentiles, todos hemos pecado. Estamos destituidos de la presencia de Dios. Por gracia y por misericordia, Dios nos salva aún en nuestra ignorancia, nosotros sin conocer la voluntad de Dios, sin conocer a Dios más que solo lo que vemos en la naturaleza, como lo declara Romanos 1. Dios abre nuestro corazón para que nosotros atendamos al llamado de salvación, que es por gracia. Nunca nos olvidemos, como lo hizo Jonás, de que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia.
Y si de gracia tú has recibido un regalo tan grande que te dará la vida eterna, oye bien, la vida eterna, no es temporal. Si por gracia tú la has recibido, no seamos egoístas. No seamos egoístas en dejar de dar ese mensaje a todo aquel que lo necesite. Porque aún dentro de la iglesia hay muchas personas que muchas veces no han entendido el mensaje del Evangelio. Y es bueno instruirlos con ese mensaje. Ese mensaje que decía el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Dice. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, después al griego. ¿Por qué no se avergüenza el apóstol Pablo? Porque es en el Evangelio donde está el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es en el Evangelio, no está en la religión. No está en tus servicios domingueros. No, es en el Evangelio. El Evangelio nosotros lo ocupamos en todo tiempo, en todo momento. Ahorita estamos viendo cómo Dios está sacando muchas personas de las ignorancias, de las religiones, y la está trayendo al conocimiento de la verdad. Y por eso es que es importante que nosotros atendamos al llamado y no hagamos lo mismo que hizo Jonás, de que lo mandaron a un lado y Jonás salió para otro lado. ¿Por qué? Allí yo no voy, porque allí está la vecina que no me cae bien, o porque allí está la persona con quien yo tuve problemas. Un día yo puse un post en Facebook y dije: Señor, envíame a predicar a cualquier lado, donde tú quieras envíame a predicar, pero nunca me mandes a Washington porque allí está Donald Trump. ¿Acaso no todos necesitamos el Evangelio? Claro que sí. ¿Por qué nosotros nos vamos a discutir o vamos a discutir con Dios porque Dios nos manda a un cierto lugar? Claro, debemos de atender al llamado, a donde Dios nos mande. Allí donde está ese tu primo que te hacía la vida imposible, o tu hermano que te hacía la vida imposible cuando eran niños, él también necesita el mensaje del Evangelio. Porque como dice el apóstol Pablo, por eso yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es allí en el Evangelio donde está el poder de Dios para salvación. Y eso es lo que hizo Jonás. Jonás fue uno de los profetas que le predicó a los gentiles. También tenemos otros que predicaron a los gentiles. Otros profetas, incluyendo Jesucristo, que le predicó la palabra de Dios a los gentiles también. Y ahí es donde podemos ver la gracia y la misericordia salvadora de un Dios todopoderoso, que Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Porque yo le soy sincero, siendo yo aquí el primero, yo no merecía la gracia salvadora de Dios. Yo había ofendido tanto a Dios que yo no la merecía. Pero Dios tuvo misericordia de mí y tuvo misericordia de ti. Y es lo que nosotros debemos de hacer, tener misericordia de todos aquellos que aún no han escuchado el mensaje del Evangelio. Cuando yo estaba haciendo este estudio, Dios me retó, porque a mí también muchas veces se me olvida que hemos sido llamados con un propósito. Y ese propósito no es un propósito como el que anuncian el Evangelio de la prosperidad. No, es un propósito de que expandamos el reino de Dios. ¿Cómo? Con el Evangelio. ¿Qué le encomendó el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo? Predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Y ese es el llamado para nosotros hoy en este día.
Si hemos estado fríos y nos hemos olvidado de la importancia que es evangelizar, yo creo que es tiempo de que nos levantemos, sabiendo que aquel que prometió estar con nosotros todos los días va por delante con nosotros, preparando los corazones de las personas, para que cuando tú les hables el mensaje del Evangelio, ellos lo puedan recibir. Tú solamente eres el atalaya, el mensajero. El mensaje es el mensaje de Dios. El que hace la obra es el Espíritu Santo, no tú. Si alguien no lo escucha, gózate. Si alguien lo escucha, alégrate. Pero que eso no sea impedimento para que tú dejes de dar el mensaje del Evangelio. Estamos viviendo días malos. Estamos viendo cómo la maldad se está incrementando de una manera exagerada, va a pasos agigantados. La maldad está ganando mucho terreno. Y es tiempo de que nosotros nos levantemos también llenos con el poder del Espíritu y de la palabra a predicar el mensaje del Evangelio. Y le anunciemos a las personas que somos pecadores, que Dios va a destruir este mundo por causa del pecado, que hemos ofendido a Dios, que hemos transgredido su ley. Y si hay alguno aquí que dice que no tiene pecado, el tal mentiroso es, dice la palabra. Porque todos hemos pecado. De una u otra manera hemos pecado, hemos ofendido a Dios. La vida del cristiano es de continuo arrepentimiento. No es solamente que te arrepentiste hace un año o 5 años y ya, dalán, fuiste santo para todos tus días que vas a estar aquí. No, esa es mentira. Continuo arrepentimiento. Y yo creo que el pecado más grande de nosotros es que no atendemos el llamado del Señor a compartir el mensaje del Evangelio con los demás. Y ese es el llamado de esta mañana. Que nos levantemos en el nombre de Jesús y prediquemos la palabra. En todo lugar y en todo momento. Las almas están necesitadas. No se van a salvar todos. Pero sí se van a salvar aquellos que Dios decida salvar. Y de allí para allá es trabajo de Dios. Tu trabajo es dar el Evangelio, es dar la palabra, que Dios haga la obra. Cuando Él quiera, como Él quiera y con quien Él quiera. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera.